En pensamiento la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan. Querido Dios, gracias por su Espíritu presente. Santo Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Damos gracias, querido Dios, por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por prepararnos un lugar en su casa para morar con usted por la eternidad. Gracias por el santo privilegio de ser embajadores y embajadoras del reino de los cielos. Dios, permita que su Espíritu venga a cada uno de nosotros en esta hora. Nos habilite, nos capacite, nos prepare para el cumplimiento de la misión. Bendiga a los presentes, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Y bendiga también a todos aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que en esta hora, Padre Celestial, el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Padre, háblenos. Permítanos estar en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos trabajando con el método bíblico. Estamos usando como libro de texto el libro de Job. Y es bueno saber que el libro de Job, dicen los exegetas bíblicos, se escribió primero que el libro de Génesis, y que la persona que escribió el libro de Job fue Moisés. Cuando usted estudia seriamente el libro de Job, descubre que Job es una llave maestra para conocer, comprender y entender toda la Biblia. En el libro de Job, Dios enmarca, Dios resume, si usted quiere decirlo de otra manera, se presenta lo que es la nomenclatura, la manera de ser, la forma de ser y todo lo que tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios. La macrovisión, la mesovisión y la microvisión nos hablan de que en la macrovisión Dios guía, dirige, controla, sostiene y trabaja con todo desde una óptica general. Trabaja en el concilio celestial con todos los miembros del equipo, los hijos de Dios o Adanes, y la presencia de los seres celestiales, los ángeles. Número 2, en la mesovisión, el libro de Job nos habla de la relación que hay entre los seres humanos, la interacción humana unos con otros. Y en medio el tema de esa interacción es Dios. Número 3, en la microvisión vemos a Dios tratando directamente con Satanás, directamente con los amigos de Job, y finalmente, con la persona de Job. En la microvisión vemos a Dios actuando en una forma individual. Llama la atención cuando usted compara el libro de Job con toda la Biblia y descubre que se cumple en lo que tiene que ver con el primer periodo de la historia del pueblo de Dios, de Génesis o desde Adán hasta Noé. Número 2, en la segunda parte desde Noé hasta Juan el Bautista. Y número 3, desde Juan el Bautista hasta el tiempo presente. Tan empeñado está Dios en poner las cosas en claro, que la Biblia dice, en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, y aquí que la Virgen concibió de luz un hijo, aquí que la Virgen concibirá de luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios se hace hombre, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, y el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, habitó, katoikeo, vino para ser morada entre nosotros, tomó la naturaleza humana para siempre. De allí la importancia y la trascendencia de conocer más el libro de Job para conocer mejor todo el contenido bíblico.
En la reunión anterior vimos cómo en lo que es la microvisión, Dios viene y presenta lo que es el trabajo, la obra de Satanás, la obra del diablo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Descubrimos que ese que ha vivido tantos años y que oscurece el consejo es nada más y nada menos que Satanás. Finalmente, Dios lo convertirá en ceniza. Ezequiel capítulo 28, vamos rapidito. Ezequiel capítulo 28, ¿qué pasará al final con el diablo? ¿Hasta cuándo Satanás estará haciendo su trabajo? Completemos esta partecita para cerrar eso y comenzar entonces con el trabajo de hoy. Ezequiel capítulo 28 llama la atención como Dios, Ezequiel capítulo 28, versículo número 11. ¿Qué dice el versículo 11? Viene mi palabra de Jehová diciendo, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que habla? Vino a mí palabra de quién? Palabra de Jehová. ¿Quién va a hablar? Jehová. ¿Y qué es lo que dice Jehová? Versículo número 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todo tu camino, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Quién está hablando? Dios. ¿De quién está hablando? ¿Qué está diciendo Dios? Dios sigue hablando y dice en el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y dice Dios, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. ¿Y qué dice Dios? Y para siempre dejarás de ser. ¿Qué está diciendo Dios? Que lo destruirá para siempre, que lo convertirá, dice el versículo número 18, en ceniza. ¿En qué lo convertirá? Si usted quema algo y ya se convierte en ceniza, ¿qué pasa con eso? Deja de ser ¿por cuánto tiempo? Para siempre. San Mateo capítulo 5, versículo 41, vamos rapidito. San Mateo capítulo 5, versículo 41. ¿Qué dice el versículo 41? Dice el Señor Jesús, San Mateo capítulo 25, versículo 41, perdón. Mateo 25, 41. ¿Qué dice el versículo 41? Mateo 25, 41, ¿cómo dice? Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿qué cosa? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Hasta cuándo se quemarán? Hasta que se hagan ceniza. ¿No leímos en Ezequiel que hasta que se hagan ceniza? A ver, ¿sí o no? ¿Hasta cuándo se quemará Satanás? Hasta que se haga ceniza. Y después que se hace ceniza, por siempre dejará de ser. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículo 3. Recuerde que Cristo dijo que habrían los de la derecha, a los cuales le dice, venid benditos de mi Padre. Mateo capítulo 25, versículo 31. Pero los de la izquierda le dice, ¿qué cosa? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para ¿quiénes? ¿Qué le pasará a ese grupo de la izquierda? Capítulo 4, versículo 3, Malaquías, ¿cómo dice? Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies,
en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿En qué lo va a convertir? Y si son ceniza, ¿por cuánto dejan de ser? Por la eternidad. Ton aion aion, nos dicen en griego, por siempre y para siempre dejarán de ser. Eso es democrático. ¿Le gustaría a usted quemarse con el diablo por la eternidad y que desaparezca? Una democracia. Por eso Jesucristo le dice al capítulo 25, y a los de la izquierda les dirá, apartado de mí, maldito, al fuego eterno, ¿preparado para quién? ¿Preparó el Señor fuego para los seres humanos? No. Son seres humanos que quieren quemarse con Satanás y bendito sea Dios. Tienen todo su derecho. Judas, ¿qué decidió? El joven rico, ¿qué decidió? Así que usted tiene ese derecho. Yo no se lo aconsejo, pero si usted no se pone en la cosa, ahí lo veremos quemarse también. Bendito sea Dios. ¿Recuerdan ustedes en el libro de San Marcos cuando aparece Cristo en la zona de Gadara, que aparece un endemoniado que le dice, ¿por qué vienes a destruirnos antes de tiempo? De manera que la Biblia deja muy claro que Satanás y sus demonios serán destruidos hasta que dejen de ser, hasta convertirlos en ceniza. Hoy tenemos que trabajar con la manera y la forma como Dios se comunica y se presenta con los amigos de Job. Ponga cuidado. El libro de Job es un manual que Dios inspiró para que usted y yo conociéramos, comprendiéramos y entendiéramos la Biblia. Si usted puede entender, conocer, si puede conocer, comprender y entender el libro de Job, se le hace fácil resolver con toda la Biblia. Pero se han dado cuenta que la gente cuando habla de Job nada más habla del sufrimiento de Job. Es una distracción. Job es el caso, pero el centro del libro es Dios. Cuando el libro comienza, Dios en el concilio celestial. Cuando el libro sigue, los amigos de Job le dicen a Job quién es Dios, aunque dicen un soberano disparate. Y vamos a verlo ahora en un momentito. Y número 3, la tercera parte del libro, Dios viene a hablar con Job. Y Dios le hace frente a Satanás, a los amigos de Job y a Job. Mi pregunta entonces, si el comienzo es Dios, si la mitad es Dios y el final es Dios, entonces ¿quién es el centro del libro? ¿Y quién es el centro de la Biblia? ¿Y por qué nos distraemos con tantas cosas? ¿Cómo comienza la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia en el versículo 1 de Génesis 1? En el principio, Dios. El centro de la Biblia es Dios. La razón de ser de la Biblia es Dios. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Pero el centro es Dios. Los humanos somos tan humanos que los ángeles se sorprenden y las criaturas de los otros mundos que no cayeron de cuán tontos somos nosotros. ¿Nacemos muertos o no? A ver si o no. A ver si o no. Veo a algunos patinando y no quieren decir que sí. Desde el vientre de nuestra madre, ¿cómo fuimos concebidos? ¿Y cuál es la paga del pecado? Entonces, ¿usted fue concebido en la muerte? ¿O no? Y somos tan humanos que no aprovechamos el tiempo que Dios nos da en la tierra para tener derecho a entrada a la casa de Dios. Usted no se va a quedar con nada de lo que hay en la tierra. La vida ahora en la tierra, esta vida que le dieron, es solamente prepararlo para la verdadera vida. ¿Qué hace Satanás? Nos entretiene. ¿Le ofreció Satanás los bienes de este mundo a Jesús? ¿Se lo ofreció o no se lo ofreció? ¿Se lo ofreció o no se lo ofreció? Esta pregunta que viene de examen, usted se puede equivocar, no responda corriendo. ¿Están listos para la pregunta? ¿Seguro que están listos? La pregunta ¿es Satanás el príncipe de este mundo? No, Falera. Ya los agarré, se lo dije, ya los agarré. Cuando Cristo viene a la tierra, a ver. San Juan capítulo 12, versículo 30, Cristo le llamó príncipe de este mundo. Pero Cristo le llamó príncipe de este mundo antes de Cristo morir en la cruz. Después que Cristo muere en la cruz, ¿qué dice Colosenses capítulo 2? ¿Qué hizo Cristo? ¿A quién venció? ¿Sobre quiénes triunfó?
los principados y potestades. ¿Y qué dice Mateo 28, versículo 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se llama, la palabra es exusía. Cuando Satanás tienta a Jesús le dice, porque yo tengo esta potestad. Si tú te arrodillas y me adoras, te doy todos los bienes de los reinos del mundo. En ese momento, antes de Cristo morir en la cruz, ¿tenía Satanás el derecho sobre la tierra porque se lo quitó a Adán? Pero después que Cristo muere y se levanta de la tumba, ¿qué pasó con el derecho de Satanás? Se perdió. Ya no tiene ningún derecho. El derecho que él tiene, el que usted le da. 1, cuando usted no se consagra a Dios. 2, cuando usted no vive conforme a la voluntad de Dios. Y 3, porque la gente que está ahí afuera no se entrega al Señor. Si todo el mundo en este momento se entregara a Jesucristo, si todos lo aceptaran como su único y suficiente Salvador, si todos se rindieran a Jesús, si todos lo aceptaran como su Señor, su dueño y su amo, si todos se rindieran a Él, inmediatamente se acaba el relajo este. Pero esto es tan vergonzoso que ni los que dicen que son cristianos son nada, compadre. Solamente son religiosos. Es verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Miren, vamos a entrarle al asunto hoy. Me gusta cómo Dios hace sus cosas. Primero enfrenta a Satanás y lo enfrenta de frente, valga la redundancia, y le pone las cosas muy en claro. Y hasta le dice, a ti te voy a limpiar, te voy a arreglar y te voy a convertir en ceniza. Te voy a destruir para siempre. Los demonios lo saben. ¿Lo saben o no lo saben? Y ahora mire qué cosa linda. Ahora viene Dios a tratar con los amigos de Job. Job capítulo 42, versículos 7 al 9. Aquí comenzamos. Vamos rapidito, por favor. Necesitamos ver a Dios tratando con los amigos de Job y luego necesitamos ver a Dios tratando con Job. Eso ya será en otra presentación porque pienso que hoy el tiempo se nos irá con los amigos de Job. Ponga cuidado porque triste y lamentablemente los amigos de Job creyeron una teología diabólica y se la predicaron a Job y lamentablemente esa teología diabólica todavía se menciona en algunos círculos religiosos. Y hay cosas allí tan interesantes que se llaman medias verdades. ¿Cómo se llaman? Media verdad. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. Cuando usted se para a hablar aquí medias verdades, el Santo Espíritu dice, mi negro, ahí no te puedo acompañar. ¿Quién dijo yo soy el camino y la verdad y la vida? Mi pregunta entonces, ¿necesitamos conocer a Cristo? Amén. ¿Qué dijo Dios? Y aquí me gusta. Recuerde que estamos usando el método, ¿cómo? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Por qué bíblico? Solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. ¿Usted lo cree o no lo cree? Amén. Capítulo 42, Job. Capítulo 42, versículos 7 al 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temonita. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, ¿qué cosa? Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A Elifaz temanita. ¿Qué le está diciendo? Que no dijo de él lo correcto, como lo dijo Job. Necesitamos descubrir qué fue lo que dijo este Elifaz y qué dijeron sus amigos, sus dos compañeros, acerca de la persona de Dios que está equivocado. Mire, si usted no está claro en qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir, entonces tiene que resolver esa situación. Aquí está hablando Dios. Ahora necesitamos ver qué fue lo que dijo Elifaz, qué fue lo que dijo Bildad y qué fue lo que dijo Zofar, que es contrario a quien es realmente Dios. ¿Y por qué Dios dice, ustedes dijeron de mí y eso no es correcto? Si lo dice Dios, ¿es verdad o no es verdad? Si lo dice Dios, ¿es así o no es así? Puede ser polvo de estrellas. Dios dice, eso es basura, basura es. Ahí mamacita linda. Un anticipo. Ni Elifaz, ni Bildad, ni Zofar sabían lo que estaba pasando con Job.
Ni el mismo Job sabía lo que estaba pasando. Tenga cuidado cuando usted va a evaluar, a juzgar, criticar y condenar a una gente, porque es posible que usted no sepa lo que está pasando. ¿Sí o no? Aleluya. Había un conflicto en el cielo porque Lucifer comenzó a hablar en contra de Job. ¿Sí o no? Esos muchachos no lo sabían. ¿Había hablado Dios bien de Job? Sí. ¿Había dicho que era perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? Sí. ¿Miente Dios? No. ¿Cómo usted sabe que Dios no miente? Rosalino, hay que aparecer los abogados. No sean abogados de Dios. Él no quiere abogados. Él tiene dos. No sea abogado. Ahí, mamacita linda, caramba. Él no quiere abogado, ya tiene dos. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Deje que la Biblia, ella hable solita. Es tan hermosa la Biblia que cuando usted la deja hablar, el cielo se desciende a la tierra. El ambiente se llena de la presencia de Dios. Su mente se expande, se engrandece. La luz de la presencia de Dios le ilumina y el diablo se aleja. Amén. Ríndale su mente al Señor. Amén. Y usted verá la gloria de Dios. Amén. Dice Dios, versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. ¿Y qué dice ahora? Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? A Elifaz. Cuando usted estudie la Biblia y cuando la predique, póngale nombre a las cosas. Y deje que la Biblia hable. Si usted deja que la Biblia hable, le rompe el corazón a cualquiera. No importa que sea ateo, agnóstico, lo que sea, lo que le dé la gana. La Biblia es una espada que le parte el corazón. ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Y penetra hasta dónde? Es hermoso cuando usted comienza a hablar en un público que usted no conoce a nadie, en una cultura diferente, en un idioma diferente, todo diferente, tan diferente que hay cosas que funcionan al revés. Para nosotros funcionan así y para ellos funcionan así. Averigüe usted lo que yo lo veo así. Todo es al revés, en esos lugares. Es más, hay un lugar de esos que hasta manejan al revés. ¿O no? Oye, cuando usted se monta del lado del chofer, usted va caminando y usted anda frenando y frenando. Y te dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque es que el cerebro suyo se resiste. Y cuando usted camina en el aeropuerto, usted se va por el lado que se supone, ahí viene la multitud. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Estarán locos? ¿Por qué no se van por su lado? No, usted el que está al revés, amigo, aquí las cosas son al revés. ¿Entendieron? Imagínense si viven al revés, ¿cómo pensarán? Pero la Biblia lo pone derechito. Cosa linda, mamá. La Biblia lo pone derechito porque cuando le digo, así dice Jehová, la Biblia dice, allí nadie puede andar con teque-teque. Es por aquí que va la cosa, compadre. Cosa linda. Usted ve de repente que la gente empieza a salir las lágrimas. Así porque son unos discutidores, una habladera, una mojiganga, una argumentación. No argumente. No argumente. Un argumento se vence con otro argumento. Por eso Satanás es el rey de los argumentos. Dios no argumenta. Cuando Satanás lo echaron del cielo, empezó a acusar a Dios. ¿Qué hizo Dios? Imagina a Papá Dios con una sonrisa y hizo esto. Se quedó calladito. En Patriarcas y Profetas dice que 3 veces se reunió el concilio para hablar con Lucifer y no quiso. Y cuando los ángeles alababan, se le calmó un poco ese espíritu de la maldad, pero siguió con su molestia y su mojiganga hasta que Papá Dios dijo, Miguel, sí, sácalo. Y Miguel tuvo que venirle, el arcángel Miguel le dijo, mira, fulanito, recoge tu gente y vete. Vete. Si los humanos conocieran, comprendieran y entendieran un poco este libro, su vida sería completamente diferente. Cuando usted tenga tiempo, lea el libro de Judas y no sea como dice Judas.
Hay gente que habla del mundo espiritual con palabras muy descuidadas y eso es peligroso. Tenga cuidado. Versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová, ¿qué hizo? ¿Aceptó la reacción de quién? ¿Cómo estaba Job? Enfermo. ¿Y qué hicieron los amigos? Lo acusaron, lo criticaron, lo condenaron. Entonces, ¿qué dice Dios? Es Job que tiene que orar por ustedes para yo perdonarlos. Pero estaba enfermo Job todavía. Tuvo que orar enfermo y pedir por sus amigos que lo maltrataron, que lo acusaron. ¿Sí o no? Haga usted lo mismo. Haga usted lo mismo porque Jehová te está dando una lección. ¿Te maltrató? Sí. ¿Te acusó? Sí. ¿Te condenó? Sí. ¿Te despellejó? Sí. Arrodíllate y ora por esa persona para que te sane. Si sigue protestando como hizo Job, quejándose, defendiéndose y acusando, usted se va a podrir en su enfermedad y se lo va a llevar el diablo. Señores, esto es serio, esto del libro de Job, esto es serio. ¿Es serio o no es serio? San Lucas capítulo 6. La Biblia es un manantial. La Biblia es un manantial. San Lucas capítulo número 6. Nos dio el Señor Jesús ejemplo y testimonio de lo que debemos ser y hacer. A ver, ¿sí o no? ¿Quiere Jesucristo bendecirnos en todas las cosas? ¿Quiere Jesús que seamos un ejemplo y un testimonio de su vida en la tierra? Mire qué cosa linda. Me gusta cómo Él lo dice. San Lucas capítulo 6, versículo 27 dice Jesús, pero a vosotros los que oís os digo, ¿qué cosa? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, ¿qué cosa? Preséntale también la otra, y al que te pide, te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y me gusta el versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, ¿qué dice? Así también haced vosotros con ellos. Mi pregunta, ¿oró Job por sus amigos? Sí. ¿Se sanaron o no se sanaron? Sí. Muy bien, nuestro trabajo de este momento es, ¿qué fue lo que dijeron Elifaz, Bildad y Sofar acerca de la persona de Dios que no es verdad? ¿Estamos listos? Ponga cuidado. Comencemos con Elifaz, que fue al que Dios encaró. Y preguntémonos, ¿qué fue lo que este hombre dijo? En el libro de Job, en el capítulo 2, el versículo 11 y 12, mire cómo se introduce el libro. Y mire el perfil de estos amigos que vienen a hablar con Job. ¿Cómo empieza todo bien y luego se tuerce? Job, capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Qué dice el versículo 11? Job 2, 11. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para ¿qué cosa? Consolarle, ¿y qué más? Condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Mi pregunta, ¿estaban adoloridos, estaban compungidos, estaban sufriendo por el sufrimiento de Job? Sí. ¿Había cambiado la cara y la figura de Job? Sí. ¿Estaba completamente transformado Job? Sí. ¿Se estaba pudriendo Job? Sí. Él dice que había gusanos en sus llagas. Él dijo que tenía meses, capítulo 7, versículo 3, en ese sufrimiento. ¡Estaba podrido! Y ahora estos amigos vienen y ven a su amigo hecho leña, podrido. Y entonces Job abre la boca, lanza su discurso, ya eso lo estudiaremos en otro momento. Pero aquí comienza el problema. ¿Qué dijeron los amigos de Job acerca de Dios que Dios dice que no es verdad? Job capítulo 4, versículos 7 al 9. ¿Qué dice Job capítulo 4, versículos 7 al 9? ¿Cómo dice? Job capítulo 4, versículos 7 al 9. Aquí comenzamos a correr. ¿Qué dice el versículo 7?
¿Le están hablando a quién? ¿Quién está hablando? Elifaz. ¿Qué le está diciendo a Job? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. ¿Está hecho leña el pobre Job, sí o no? ¿Está podrido, sí o no? El tipo lloró porque este otro está acabado, ¿sí o no? ¿Y ahora por qué lo está moliendo? Le está diciendo a Job que Dios consume al pecador, que Dios lo destruye. Y ahora le presenta una teología diabólica que se predica con mucha frecuencia y que se habla con mucha frecuencia en muchísimos lugares. ¿Están listos para la teología diabólica? A ver, ¿están listos o no están listos? Ay, mi madre, usted que se ponga a predicar esta porción de la Biblia. ¡Qué barbaridad! Capítulo número 4, versículo 12. Teología diabólica. Dice Elifaz, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño se cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y oí que decía. ¿Quién va a hablar ahora? Un fantasma. ¿Quién va a hablar ahora? Un demonio. ¿Qué le va a decir? Le va a explicar quién es Dios. Teología diabólica. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿De quién están hablando? De Dios. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Dios dice que eso es mentira. Imagínense una gente predicando eso. Teología diabólica. Un demonio vino y se le enseñó. Y más tarde usted verá cómo se repite lo mismo. Capítulo 5, versículos 17 y 18. Recuerde que es el método bíblico gramático descriptivo. Versículo 17, capítulo 5, ¿qué dice? He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Esto se predica mucho, esto se menciona mucho, esto se dice mucho. ¿Quiere Dios que la gente sufra? No. ¿Quiere Dios que la gente se le el diablo? No. ¿Quiere Dios que... No. El hombre abrió la puerta al pecado y cuando el pecado entró y con el pecado a la muerte, dijo, no, pues yo voy para allá también. Entonces vino Cristo y entró y con Cristo la vida. Ahora se armó el problema. La vida y la muerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted define de qué lado se va a colocar. Dios condescendió y hasta se hizo hombre para pagar el precio del pecado del hombre, pero Dios no quiere que el hombre sufra. Cuando hizo todas las cosas, Génesis 1:31, ¿cómo dice? Y vio de que todo lo que había hecho era en gran manera. Dios no quiere la muerte de sus hijos, Dios no quiere el sufrimiento para sus hijos, Dios no quiere. Pero a veces son tan cabezones que tiene que darle su nalgadita, ¿o no? ¿O no? Salmo 32, no sea como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, mamá, cosa linda. Viene granilla, anda.
Mi mamá cuando se estaba muriendo con una sonrisa, mi mamá era una persona fuera de serie, con una sonrisa, muriéndose y enferma, me dice con una sonrisa, me dice la verdad, Andrés, que Dios se la sabe toda. Digo, ¿por qué, mamá? Dice, porque si yo no me enfermo, yo nunca iba a aceptar esta cuestión de Jesucristo ni de la salvación. Empezamos a reírnos de la mujer muriéndose. Digo, mamá, sí, pues yo le dije a Dios eso. Y me dijo que tú tienes un corazón muy duro, que solo con fuego se podía ablandar. Y me dice, ¿y qué tú le dijiste? Dije, métale fuego, Señor. Cosa linda, caramba. Es mi negra linda, mi mamá. Y ella en medio de sus cosas empezó a reírse. Y nada más me dice, gracias a Dios que tú le dijiste eso, porque imagínate, si no viene este fuego, yo no te hubiera dicho que sí. Mi muchacha, caramba. Mi negra linda. Cosa linda, mamá. Que ese día a la casa y me dice, ya yo me quiero morir. Oiga, como un asunto deportivo. Digo, sí, pues no hay problema, te mueres y se acabó el problema. Yo le voy a decir a usted una cosa, si usted no vive una cosa, usted lo que es una lata vieja. ¿Se acuerdan esos carros? Antes las bodas, ¿se acuerdan la boda en la antigüedad que le ponían un reguero de lata vacía atrás de los carros? Y todo el mundo decía, ahí van unos recién casados. Pues ahora somos un reguero de lata vieja haciendo mucha bulla, pero ¿y qué? La gente creerá no el escándalo que hace la lata vacía. La gente creerá lo que la lata llena diga, ¿o no? ¿Hacen bulla la lata llena? No, sea linda. Sea una lata llena, pero llena de algo bueno, que sea vegetariano. Cosa linda, mamá. Capítulo 15, versículos 15 y 16. Estamos trabajando con Elifaz y mirando que Dios dijo que lo que él dijo no es verdad. Lo que dijo acerca de mí no es verdad. Y en el tenor de Job no es verdad. Porque él no sabe lo que está pasando con mi siervo Job. Él no sabe qué está pasando. Capítulo 15, Job 15, versículo 17 y versículo 18, una media verdad. Perdón, capítulo 15, versículos 15 y 16. Ahora sí. 15, 15, 16. ¿Qué dice el 15? He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Esto es una media verdad. Una parte es verdad y la otra parte es mentira. Y así trabaja Satanás. ¿Sí o no? ¿Confía Dios en sus hijos, sí o no? Sí. ¿Confía en sus hijos, sí o no? Sí. ¿Nos entregó a nosotros la predicación del Evangelio? Sí. ¿Por qué no lo hace con los ángeles? ¿Por qué nos asignó a nosotros la predicación del Evangelio? Un asunto tan serio que le costó todo. Y los ángeles, Señor, tranquilo. Me gusta una cita que hay de la sierva de Dios que habla de los ángeles, cómo se involucran y cómo predican, cómo hablan del Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes de Felipe cuando estaba en Samaria? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que estaba dando una campaña evangelística. ¿Qué le dijo el ángel? Vete por ese camino desierto. Si estoy aquí en Samaria dando una campaña y la gente se está bautizando, ¿por qué este ángel me dice que me vaya por un camino desierto? ¿Se fue o no se fue? ¿Quién estaba en el camino desierto? No, Señor. No. El Espíritu Santo. Cosa linda, mamá. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? Mi negro, acércate a ese carro, corre, cáele atrás. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Quién iba en ese carro? ¿Le predicó Felipe? ¿Aceptó a Jesucristo? ¿Lo bautizó Felipe? ¿Qué hizo el Espíritu con Felipe? ¡Fum! Se lo llevó para otro lugar. ¿Está involucrado en esto el Espíritu Santo? ¿El Padre Celestial? ¿Los ángeles? Entonces, ¿por qué somos tan flojos? Nuestro desinterés en la predicación del Evangelio significa que, uno, hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. El Espíritu nos ha convencido de pecado, nos ha convertido del pecado y nos está purificando y santificando la vida. Pero no hemos sido bautizados del Espíritu Santo. La dejadez, el desinterés, el desamor, esa falta de empeño porque la gente se salve, significa que usted aceptó el Evangelio, que usted aceptó la salvación, pero usted no ha permitido que el Espíritu Santo lo bautice con su presencia. Porque cuando el Espíritu le bautiza, entonces usted ya no puede ser igual. ¿Qué pasó con Pedro cuando recibió el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Cuándo terminó de predicar? Cuando lo crucificaron.
¿Qué pasó con los apóstoles? Cuando lo mataron. ¿Qué pasó con Pablo? Cuando le cortaron la cabeza. Amigo, amiga, hermano, hermana, le puedo decir con todo mi corazón que si usted no está empeñado en la salvación de los demás, cosa linda, no, sí está linda. Usted está de vacaciones. Usted está de vacaciones. Mire esta parte de la teología diabólica. Mire otra vez el versículo 15 y 16 del capítulo 15. ¿Qué dice? 15, 16. He aquí en sus santos, ¿qué dice? No confía. ¿Quién fue que dijo eso? El demonio, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice el 4, 18? El demonio dijo eso. Capítulo 4, versículo 18. ¿Cómo dice? He aquí en sus siervos no confía. Eso lo había dicho el demonio en el capítulo 4. Ahora está predicándoselo a Job. Capítulo 22, versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Cómo dice 22, 1 al 4? Capítulo 22, versículo 1 al 4. ¿Cómo dice Elifaz? Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? ¿Quién está hablando? Elifaz. ¿De quién está hablando? De Job. ¿Y lo está emplazando delante de quién? Delante de Dios. Sin embargo, mire qué cosa interesante. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 8 acerca de Job? ¿Y qué dice Dios acerca de Job? Job 1:8. ¿Qué dice? Job 1:8. Dice Dios acerca de Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón, ¿cómo? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿De quién le está hablando? Y si Dios lo recomienda, ¿por qué usted lo condena? Tenga cuidado cuando usted va a hablar mal de una gente. Mejor cállese la boca. Elifaz estaba hablando mal de Job. A ver, ¿sí o no? Pero no había dicho Dios que Job era perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. ¿Le había dicho Dios, sí o no? Entonces, ¿quién que sabe lo que está pasando? Capítulo 2. Job capítulo 2, versículos 2 y 3, ¿qué dice Dios? Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Lo recomienda Dios o no lo recomienda Dios? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué Elifaz lo condena? Porque Elifaz ni conoce a Dios, ni conoce a Job. Ay, mamá. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Esto es práctico o no es práctico? ¿Son cosas que ocurren todos los días, sí o no? ¿Sí o no? Cuando a alguien se le ocurra venir a hablarle a usted mal de otra persona, primero sonríase. ¿Qué hace primero? Usted le da una sonrisa. Y usted, de segundo, usted sonríase. Y tercero, ¿qué cosa? Sonríase. ¿Por qué? Mire, Dios ha sido muy bueno y misericordioso conmigo. Me ha dado una excelente esposa y me ha dado 3 hijos maravillosos que yo no merezco, ni la esposa ni los hijos lo merezco. Pero me lo dieron y yo no puedo decir que no, porque olvídese, me lo dieron a mí. Yo le dije: venga para acá, mi negra. Pero el 1 de enero me reuní con mi familia y participamos de una lección de la Biblia. Esta lección de la Biblia dice que usted tiene que saber quién está hablando. Hay momentos que usted es el que está hablando, pero hay momentos que quien está hablando es el diablo a través de usted. Y hay momentos que es el Espíritu que habla a través de usted. Usted tiene que saber quién es que está hablando. ¿Entendieron?
La ponemos más difícil ahora, se la calienta un poco. ¿Se acuerdan de Pedro? Cristo pregunta, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, mamacita linda, caramba, ¿qué dice Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo rogó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Habló en el Espíritu Pedro en ese momento, sí o no? Agárrese ahora, compadre. Dice Jesús, le digo que ustedes van a salir corriendo. ¿Cómo no? Yo hasta muero por ti, Señor. ¿Que tú mueres por quién? Por ti. Oye lo que te voy a decir, mi negro Pedro. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Quién yo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Salida, mamá. ¿Quién habló ahí? Pedro. Número 3. Jesús le dice, miren, vamos a Jerusalén, me van a tomar preso, me van a maltratar, y hasta me van a matar. Y Pedro le dice, Señor, ven para acá, ven para acá. Y se le lleva solo aparte, solito, y le dice, Señor, que eso nunca te acontezca. No permita que eso te suceda. ¿Y qué le dice Jesús? Ay, mamá. ¿Sí o no? Tenga cuidado antes de abrir la boca. Pregúntese quién es que va a hablar. Este tipo que está condenando a Job, ¿quién estaba hablando? La teología de Satanás la estaba mostrando y presentando. Abra los ojos y la boca. Digo, abra los ojos antes de abrir la boca. Abra los ojos antes de abrir la boca. ¿Cuál es el problema? Que Elifaz no conoce a Dios. Yo le pregunto, ¿es práctico el libro de Job o no es práctico? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Sí. A veces el tiempo nos da para ver al segundo amigo, a Bildad. Estas lecciones son lecciones para la vida, porque usted vive en un mundo real. Nos relacionamos con la esposa o con su esposo, con los hijos y las hijas, con los amigos y las amigas, pero también con las demás personas. Entonces, si usted es el representante de Dios, si usted es la persona que Dios asignó, ¿qué dice Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, somos espectáculo a los hombres, a los ángeles y al mundo, al cosmos. Usted es la pieza de Dios. Y Él determinó que los hombres le miren a usted para conocer las virtudes de Dios, que los ángeles le miren a usted para conocer las virtudes de Dios, que el universo le mire a usted para conocer las virtudes de Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Vosotros sois, ¿qué cosa? Real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando te ofenden, cuando te critican, cuando te condenan, cuando te fuñen la vida y te queda tranquilo, calmado con una sonrisa y orando en tu mente, Señor, que no se me meta el diablo, que no se me meta el diablo. Mi pregunta, ¿está dando gloria a Dios? ¿Sí o no? ¿No hizo así Jesús? ¿Lo ofendieron? ¿Lo golpearon? ¿Lo escupieron? ¿Lo maltrataron? ¿Le hicieron de todo? ¿Sí o no? ¿Qué hizo Jesús? Como oveja y no abrió. ¿Podía Jesucristo desaparecer de esa gente con una miradita? ¿Sí o no? Me gusta cuando Pedro le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, que Jesús le dice, ¿qué te pasa, Pedro? ¿Qué te pasa a ti? Le pega la oreja y le dice, estate quieto. ¿Tú no crees que yo puedo orar a mi Padre y enviaría 12 legiones de ángeles? En una sola noche un ángel, ¿cuántas personas mata? 185,000. Imagínese usted 12 legiones de ángeles. Madre mía. ¿Cuántos son 12 legiones de ángeles? Multiplique 12 por 6,500 y entonces vamos a hablar. ¿Y qué dice Cristo? Pero entonces, ¿cómo se cumplirá lo que está escrito de mí? Eso hace que cada día yo ame más a Jesús. Se sometió a la palabra de Dios. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a someterse a la palabra de Dios? De todo corazón. De todo corazón. Vamos a ponerle un poco de miel en la boca para terminar. Me gusta terminar cuando usted no quiere terminar, porque usted se queda entonces motivado o no. El amigo Bildad cometió el mismo error que Elifaz.
Y el amigo Sofar cometió el mismo error. No cometa usted el mismo error. No se invente las cosas. Cite la palabra de Dios. Jesús lo hizo así. En su vida moral, la palabra de Dios. En su misión, la palabra de Dios. Y en los debates públicos, la palabra de Dios. Siempre decía, escrito está. Escrito está en la Escritura. Escrito está. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿cree usted que vale la alegría estudiar la palabra de Dios? Amén. Le recomiendo, por favor, que no deje de hacer su año bíblico. Y si usted tiene tiempo suficiente, por lo menos, lea la Biblia 2 veces en el año. Si pueden ser 3 veces, mucho mejor. Si usted pudiera leer su Biblia cada 4 meses, sería fantástico. Le hablo y le digo, conozco personas que cada año la leen más de una vez. Y veo en sus vidas las maravillas de Dios. Cuando tenga tiempo, lea Josué 1:8. ¿Cómo dice Josué 1:8? ¿Cómo dice Josué 1:8? ¿Cómo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Para qué cosa dice? Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. Antes de orar, quiero hacer esta pregunta para que el ángel que está conmigo lleve su informe. Amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Acepta usted la palabra de Dios como su única regla de fe y doctrina? Amén. ¿Puede levantar la mano diciendo que sí? Amén. Número 2. ¿Acepta usted darle derecho legal espiritual a Dios para que el Santo Espíritu venga a su vida y le inspire a estudiar su santa palabra y el Espíritu le capacite para obedecerla? Amén. ¿Quiere usted que el Santo Espíritu more en usted y viva una vida para la gloria de Dios? Amén. Entonces póngase en pie conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, le damos gracias por el tiempo que nos concedió para estudiar su palabra. Amén. Le damos gracias porque estudiamos la experiencia de Elifaz y verdaderamente, Señor, usted siempre tiene la razón. Amén. Lo que dijo de usted no era lo correcto. Por eso, Dios, le pedimos perdón. Es posible que como Elifaz, con nuestro buen corazón y nuestra sinceridad de propósito, hayamos dicho muchas cosas de usted que no son ciertas. Perdónenos, Señor. Que el Santo Espíritu venga y nos inspire a estudiar su palabra, para que el Santo Espíritu produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros las palabras apropiadas. Que aprendamos a vivir en el Espíritu y no más en la carne. Que nuestros motivos, nuestras intenciones sean sanos, limpios, puros y consagrados. Que vivamos para la gloria de su nombre y no la gloria nuestra. Nos rendimos a usted. Le damos todo el derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que el Espíritu Santo nos forme a la imagen y semejanza de Jesús. Amén. Bendiga a cada persona que recibe este mensaje. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Amén, Señor. Que Dios le bendiga. Amén.